Tardes, nueva entrega del programa Azoteas Activas que produce el Centro UNESCO Gran Canaria. Tenemos con nosotros a Rubén Naranjo, geógrafo, fue vicedirector del Instituto Toni Gallardo, donde impulsó un programa que se llama La Azotea Espacio Educativo, de absoluta referencia, que mereció un premio de la Consejería de Educación del Gobierno canario, del que hablaremos, ¿no? Rubén es autor de varios libros, entre ellos libros de orientación medioambientalista, que él es un conocido medioambientalista, como Ecologismo y Educación Ambiental en Canarias y Periodismo Ambiental en Canarias. Conozco a Rubén porque lo invité hace años a participar en un libro que coordinaba, Paisaje y Esfera Pública, que coordiné con mi añorado amigo Orlando Franco Ramírez, y nos hizo un ensayito delicioso que se llama Magua del Paisaje. Además, esto dicho un poco aparte, pero vamos a hacerle un poco de publicidad por su generosidad. Rubén es autor de una novela negra, El coleccionista de coprolitos, que creo que se está vendiendo muy bien. Yo todavía no la he leído, pero la leeré, y que parece que es carne de segunda edición. No la he leído, pero les animo a leerla porque sí les digo que Rubén escribe muy bien, ¿no? Lo he leído con mucho gusto en sus libros y en Canarias 7, ¿no? Y buenas tardes, Rubén. Hola, muy buenas tardes a todos. Te veo un poco neblinoso, no sé si, como la película Desmontando a Harry, está, no sé, decía aquello. Algo de eso puede haber, ¿no? Estoy en la Sí. azotea, porque ya que hablábamos de azotea, me vine a la azotea. No sé si tendrá que ver con eso, pero el día está despejadito y la tarde maravillosa, así que no creo que sea cuestión atmosférica. Pero no estás en Moya ni nada, estás aquí en Las Palmas. No. En Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Bueno, pues neblinoso, pero hablamos claro, ¿no? Pero no borroso. ¿Eh? Neblinoso, pero no borroso. Exacto, exacto, exacto. Como en la película, no me salía borroso, ¿no? Sí. A ver, Rubén, para empezar, para enmarcar la conversación, cuéntanos tú cómo fue, en qué consistió el proyecto La Azotea Espacio Educativo, cuántas personas intervinieron, etcétera. Bien, pues el proyecto parte de la idea de aprovechar un espacio educativo como es el edificio y el entorno donde se encuentra ubicado, que es el del Instituto Toni Gallardo en la Isleta. Para los que igual no conozcan dónde está este centro educativo, si han ido a las Coloradas de visita o a comer a alguno de los restaurantes de la zona, pues es el último edificio de la isleta que se encuentran al lado justo de la urbanización de la Nueva Isleta. Es un centro que tiene la ventaja de estar lindando con un parque natural, un espacio natural, mejor dicho, el paisaje protegido de la isleta, y luego también cercano a dos áreas dentro de la red Natura 2000 de la Unión Europea, dos reservas marinas como son la de la Isleta y la bahía del Confitado. Por tanto, fue cuestión de aprovechar una oportunidad de ubicación del centro educativo. En este entorno privilegiado, además fue fruto prácticamente de la casualidad y de que las personas que pudieron apoyar el proyecto y que así lo hicieron, pues apostaron por él. En este caso concreto, pues el que era director del centro en ese momento, que es Gregorio Rivero Morales, que desarrolló una estupenda labor hasta que se jubiló el pasado año y que significó un revulsivo en el centro apoyando distintas iniciativas y entre ellas pues esta de la azotea espacio educativo. Y lo que surgió de asomarnos un día allí, yo había estado ya alguna vez anterior a la azotea, y si te invito a que vayas y a todo el que pueda, porque esa era también, si quieres luego lo desarrollamos un poco, una de las ideas que teníamos de abrir el centro no solo a la comunidad educativa, sino a la sociedad en general, y es asomarse allí y quedarte asombrado. Dice, chacho, qué vista. Desde luego es el centro que tiene la mejor vista de Gran Canaria y me atrevería a decir que de todo el archipiélago. Pocos centros hay que tengan esa vista de la ciudad. Se ve perfectamente, para que se hagan una idea, todo lo que es el istmo de Guanarteme, buena parte de todo lo que es el sector norte y este de la isla,
A partir de ahí se puede, yo siempre mido la realidad con ojos de geógrafo, ¿no? Lo que es el desarrollo de la trama urbana de Las Palmas de Gran Canaria y luego también de los municipios que la rodean, desde el punto de vista de lo que es la estructura geológica de la isla, la evolución geológica de la isla. Se ve el corte del Rincón, donde tienes prácticamente los 14 millones y medio de años que tiene la isla de Gran Canaria, lo puedes ver ahí reflejado, se distingue perfectamente, incluso las fallas de los pocos lugares del archipiélago donde es posible encontrar este elemento geológico. El volcanismo reciente representado mirando hacia donde estamos, pero también hacia tu espalda, que sería lo que es la propia zona de la isleta, dentro del volcanismo más del millón de años que tiene esta islita, que es la isleta unida al resto de Gran Canaria. Y fue estar ahí asomado y decir, chacho, esto hay que aprovecharlo. Es decir, muchas veces no, quizás siendo demasiado generoso, diría que siempre los centros educativos parece que se hacen de espaldas totalmente al espacio donde se ubican. Y en este caso, pues el centro se pudo haber hecho mejor, pero ya que estaba ahí y por lo menos tenía una azotea disponible y accesible, que esto es importante, que muchas veces en otros centros esto no es factible, pues aquí decidimos aprovechar ese elemento, como era la azotea, pues para hacerlo un aglutinador para desarrollar a partir de ahí infinidad de proyectos. Aprovechar, es como decía, esa cercanía, o más que cercanía, estar situado encima mismo de lo que es el paisaje protegido de la isleta y el acceso a zonas como por ejemplo el Confital. Entonces esto facilitaba a que lo que en otras circunstancias el alumnado tú tienes que estar contando con el transporte escolar y desplazarte a determinadas zonas para hacer determinadas tareas de educación, pues aquí simplemente salías caminando y lo hacías. El único inconveniente que podías tener en el caso de la isleta es la zona, la buena parte de la isleta, que es zona militar, y esto pues nos condicionaba, dependiendo de que el jefe de aquella base militar estuviera a favor o no le gustara demasiado que civiles ocuparan ese espacio, era el único factor limitante, pero mientras gran parte de la población de la isla y sobre todo de las Palmas de Gran Canaria desconoce lo que hay dentro de la isleta, podemos decir que durante esos años buena parte del alumnado del instituto, del IES Tony Gallardo, pues tuvo la oportunidad de conocer el paisaje protegido de la isleta y entrar allí y quedarse realmente asombrado, porque todo el que entra en esa zona, que está para el uso civil, pues realmente se queda asombrado cómo podemos tener eso dentro de las Palmas de Gran Canaria. Y lo que hicimos fundamentalmente el proyecto era, digamos, que dar las facilidades para que todo el profesorado que quisiera integrarse en una experiencia educativa de este tipo, pues lo hiciera. Cada uno desde su departamento. Ahí podía entrar, evidentemente, del que yo formaba parte, que era el de geografía e historia, pues lo teníamos más fácil, pero también desde literatura, desde tecnología, es decir, hubo, por ejemplo, la compañera de tecnología hizo una maqueta de la isleta, también del cómo era un centro de FP, los distintos departamentos de esta temática, pues también se implicaron, es decir, que era no condicionaba de ninguna manera el que el proyecto avanzara o no avanzara, el que la gente participara o no. Si tú te querías integrar incluso dentro del departamento, había gente que participaba y gente que no. Eso creo que también es un aspecto a valorar. Y luego también, igual me estoy adelantando a algo que me vaya a comentar luego, que creo que no es una experiencia restringida al Tony Gallardo, sino que se puede desarrollar en cualquier centro educativo en la medida de lo que se trata es aprovechar los recursos humanos, por supuesto, y luego también sociales y también del entorno, ¿no? Que te brinda el entorno que tienes alrededor de ese centro educativo. En todos tus años de profesor, que son unos cuantos, supongo que no es lo mismo explicar vulcanología en un aula con una pizarra que salir a una azotea. Quiero decir, la pregunta, ¿qué tal la respuesta del alumnado? Presupongo ya que es bastante que muy positiva, ¿no? Pero bueno, tú me dirás, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De entrada, como apuntaba anteriormente, la sorpresa del alumnado al ver lo que tenían allí, eran gente, la mayoría como corresponde, de la isleta, y decía, chacho, yo no me imaginaba, ¿no? Incluso
en espacios que sí son visitables, como ocurre con el Confital, pero en la medida que ellos iban a lo mejor a un asadero y a bañarse y poco más, pero no se detenían a ver los valores que tiene la zona desde el punto de vista ambiental. Y de Es más ponerse difícil que se olvide. efectivamente, eso desde luego te aseguro que no se van a olvidar nunca, porque de hecho incluso hay elementos como que saliendo del instituto, para los que, y le invito a los que vayan para las Coloradas y se den cuenta, en esa recta que hay saliendo del instituto, que ya coge una curva a la izquierda para seguir hacia las Coloradas, hay un cono volcánico cortado, es decir, hay una sección de un edificio volcánico en que puedes ver el interior, es decir, es un lujo. Es decir, en otros lugares del mundo civilizado, allí habría un cartelito explicando tenemos allí. Aquí simplemente es una cantera de la que sacar piedra, ¿no? Como es, por desgracia, buena parte de lo que es el paisaje desprotegido de la isleta. Y no solo se explicaba el medio natural desde la azotea, sino también la trama urbana de Las Palmas, por ejemplo, la parte que se alcanza a ver de la trama urbana de Las Palmas. No sé si tú u otro profesor, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hicimos también con otro compañero, con Ezequiel Guerra, de Ah, sí, la geógrafo Universidad de también. Las Palmas de Gran Canaria. Exacto. Hicimos un trabajo muy interesante que fue utilizar 3 unidades de paisaje. Una, como decía, lo que es el desarrollo de la trama urbana, porque tiene todo lo que es. Se veía, de hecho, hasta fíjate si es un punto de vista privilegiado, que se puede ver hasta la muralla de Las Palmas, ¿Se ve la muralla de Las Palmas? desde arriba. Sí, Caramba. sí, sí, fíjate. Y fui a ver al fondo un poquito de lo que es la zona de Triana, después ves todo lo que es el istmo perfectamente, ¿no? Lo estrechito que es y la distinta fisonomía urbana de la ciudad, de cómo la ciudad, el entramado urbanístico se va desparramando hacia el interior, la distinta tipología edificatoria, los usos del suelo. Y luego, ese sería otro, lo que es, como decía, la evolución geológica de la isla, con lo que es el Rincón, la serie de edificios más recientes, desde lo que es la montaña de Arucas hasta Bandama, es decir, tenemos el último volcán de Gran Canaria, como fue la erupción del pico de Bandama, y luego también lo que es la parte de la isleta que se ve desde allí. Incluso había dentro de lo que es el desarrollo del proyecto, al final no se llegó a completar, la azotea del edificio tiene dos alturas y en la que es superior incluso hay una visión todavía mejor. Pero bueno, habría que acondicionar el acceso para que los pues fueran tuviera una mayor amplitud y permitiera contemplar lo que quedaba a nuestras espaldas, que serían los 3 conos más significativos del paisaje protegido de la isleta, ¿no? El faro, el vigía y la montaña de las Coloradas. Desde luego, me pongo en otra latitud más al norte, la península, o ya no te digo, el norte de Europa, ¿no? O sea, el proyecto que tú impulsaste debería estar más que asentado y extendido por todo el archipiélago, porque nuestras condiciones climáticas y lumínicas así invitan a ello, ¿no? A lo mejor cuando se ponga de moda en Estocolmo, pues vamos nosotros a rebufo del tema, no sé, bueno, en fin. Fíjate que hay una cosa curiosa que es precisamente estudiando, como tú lo mencionabas, a Francisco González Díaz. Sabes que él tenía una preocupación, es el apóstol del árbol, pero él también apostaba a la educación. De hecho, uno de sus libros es Cultura y Turismo, porque entendía que no podía haber desarrollo fuera de una sociedad que no estuviera convenientemente educada. Y esa era una de sus preocupaciones. Y en aquel momento, estamos hablando de principios del siglo pasado, eh, la oferta educativa que había en las Palmas de Gran Canaria, bueno, y en Gran Canaria era mínima. Y se planteó, siguiendo la estela de lo que se había iniciado en Cataluña, en Barcelona, de las escuelas del bosque, el crear escuelas del bosque aquí. Claro, el problema es, ya me dirás tú, ¿dónde ponemos escuelas del bosque? Porque poquitos son los que nos quedan, ¿no? Y a peor la mejoría, perdóname la broma. Y lo que se planteaba era la necesidad de hacer los bosques
quizás de una manera un tanto ilusoria e ingenua, pero la oportunidad de crear bosque, con lo que estaríamos, digamos, la expresión no muy buena en este caso, matando a los pájaros de un tiro, es decir, creamos el bosque y también el espacio donde poder educar. En este caso se decía de hacer eso en el puerto. Recuerdo un artículo del periódico España, editado en las Palmas de Gran Canaria, que hablaba de la oportunidad de crear escuelas del bosque en el puerto, ya que no había ningún centro educativo en esta zona. Entonces, curiosamente, ahora no tenemos bosque, pero sí tenemos, y era una de las apuestas que hacíamos, la escuela del volcán. Si tenemos un espacio volcánico, pues vamos a aprovechar ese espacio volcánico como escenario y como medio para desarrollar la educación directamente, sin tener... Sería ridículo estar hablando de volcanes y poniendo diapositivas o poniendo un documental sobre volcanes cuando los tenemos ahí al alcance de la mano. Claro. Francisco González Díaz, escritor, gran escritor, cultura y turismo, un canario en Cuba, algún otro árboles. Sí, activista de primera mitad del siglo XX. Si quieren saber más de él, lean sus libros, desde luego creo que están reeditados todos, pero les recomiendo también que lean el artículo de Rubén sobre Francisco González Díaz en Rincones del Atlántico, que no sé si está disponible en red también, pero vamos, en esa estupenda revista que se llama Rincones del Atlántico, es un artículo muy bien documentado y muy bien escrito. Rubén, hablábamos antes de la azotea, era como, digamos, la azotea del Instituto Tony Gallardo, la usaban como, no sé cómo llamarlo, como engranaje de una máquina mayor de salir también a hacer excursiones por el entorno, presentaciones de libros que a veces eran en el aula. En fin, la azotea era un pretexto, me parece que me decías, para una actividad muy ambiciosa, ¿no? Cuéntanos un Sí, poco. sí, un aula sin techo y sin paredes. Esa es la oportunidad. Hablamos de que tenemos el mejor clima del mundo y sin embargo no nos dejan tener azotea. Afortunadamente en este centro educativo teníamos la azotea en la que podíamos desarrollar labores de educación ambiental. Por ejemplo, una de las acciones más bonitas que se hicieron allí, pues era que, dado que es un escenario, un estudio fotográfico increíble, pues todos los años se convocaba al alumnado y a la comunidad educativa para que aportara alimentos para el comedor social del barrio. Entonces, el pago, por así decirlo, era que te llevabas una fotografía. Una fotografía en ese taller, pues participó Tato González, Gerardo Montes de Oca y Gustavo Méndez. Con El alumnado iba tres pedazos de fotógrafos. exactamente. Y el alumnado iba pasando, de entrada se sorprendían. Además, hay fotos muy curiosas porque el alumnado, la gente joven, está acostumbrada y dice: ¿para qué me voy a hacer una foto si yo todos los días me hago 3000? ¿No? Pues siempre estaban con el móvil en la mano haciendo ese selfie, ¿no? Entonces veían que la fotografía era otra cosa. Y cómo podían participar toda la clase, se disfrazaban, es decir, una actividad lúdica y educativa realmente impresionante y que también tenía esa faceta social, que se veía que se recogían alimentos y que tenían un destino concreto, porque a veces se puede participar en actividades de este tipo, no sabes muy bien a dónde va la ayuda o la colaboración que tú haces, ¿no? En este caso, pues iba para el comedor social del barrio. Luego también en una acción dentro de lo que es el Día de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, también se participó haciendo allí una serie de actividades con el alumnado. Luego, básicamente, como decías, como punto de observación, que permitía engranar luego con otra serie de elementos. Digamos que era la azotea como una especie de cajón desastre. También una de actividades que se hizo fuera bautizar las aulas con nombres de personas que creíamos que tienen un peso en la sociedad canaria actual. Entonces, claro, la azotea era el lugar donde nos reuníamos y después, aunque luego esas personas daban el nombre a un aula del centro. Como Vicente Llorca, que es un periodista de referencia, ¿no? Exactamente, Vicente Llorca, Morgan. Bueno, un humorista de mucho cuidado. Y Manolo Vieira, que es un hombre del barrio, el salón de actos se le dedicó, es decir, que también una acción en este sentido muy positiva. También, como decía, es un centro de formación profesional. Dentro de los ciclos formativos que se imparten allí, hay uno de lo que sería
atención social. No recuerdo ahora, sabes que los nombres No, no pasa nada. de los ciclos formativos son como una especie de obra de Lelutier, que son interminables, pero bueno, prácticamente en este caso sería de acción, de acción social con las personas mayores, y sacudía a las personas mayores del barrio para que, bueno, que contaran su experiencia y cómo era su vida y cómo era la realidad de la isleta hace unos cuantos años. Y prácticamente todo lo que había también un concurso de fotografía con el alumnado coincidiendo con el día de la isleta. Ya te digo, lo que se te ocurriera. Era un poco la excusa. Tuvimos también la suerte, yo creo que a veces hay que aprovechar las oportunidades, y en la medida que estás despierto y sabes, estás atento a lo que puedes trincar, siempre te aparece gente que quiere colaborar y aportar cuestiones. Entonces, en este caso, tuvimos la suerte cuando por parte de Patrimonio del Cabildo se rehabilitaron las Cuevas de los Canarios, que están allí en la montaña de Confital, pues se hizo en la base un sondeo y pudimos contar, gracias a Artemi, el geógrafo Artemio de Alejandro nuestra Medina. zona. Exacto. Que con él fue un chollo impresionante, porque aprovechamos por una parte el sondeo que se hizo ahí, pero también, como bien sabes, él ha trabajado sobre el tema de lo que es toda la arqueología militar en la isla Los búnkeres. de Gran Canaria. Y puso por parte de la empresa de él hasta una representación con un soldado vestido de época, cuando fuimos con el alumnado al Confitar, como si fuera uno de los soldados del ejército inglés que invadió la isla de Gran Canaria y se encontraba allí perdido en medio del Confitar. Así que en la medida que empezabas a hacer cosas, pues también había gente que se sumaba, incluso ajena a la comunidad educativa, y que sumaba sus esfuerzos a eso, intentar de que el alumnado viera de que aprender no es simplemente tener que seguir un determinado currículo que está ahí, pero que ese currículo puede ser muy abierto, muy amplio, y sobre todo basarse en lo que tienes al lado, entender la realidad que tienes en tu entorno. De lujo la cantidad de agentes externos que involucraste tú y tus compañeros Sí, los en compañeros. la educación. Artemi, que ha dado conferencias en la Universidad de Cambridge sobre, es amigo mío, por eso lo sé, sobre los búnkeres de Canarias, que desde ellos explicas la Segunda Guerra Mundial, lo que pudo ser y no fue, etcétera, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. de lujo, subiéndose a una azotea, todos los niveles de los que puedes hablar, el volcanismo, la formación urbana de Las Palmas, la historia antigua por la muralla, los aborígenes, por la cueva de los Canarios. Solo hay que subir unos cuantos peldaños y tener un profesor con ganas como tú, ¿no? Sí, no, O unos cuantos profesores, ¿no? un equipo, sí, que esa es Un la equipo, suerte. un equipo, Es vale. lo bueno es que había, ya digo, por parte de la dirección, un apoyo total, porque si no hubiera sido porque Gregorio Rivero pues apostó por esto con fuerza, pero después también el resto de la comunidad educativa se implicó. Es decir, prácticamente todo el mundo, comunidad educativa, estoy hablando del profesorado y también el que no es profesorado, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El personal no docente, que en ese sentido era una auténtica piña la que se formó. Incluso con este hombre, con Artemi, partimos de allí de la azotea explicando lo que era la zona, y luego tuvimos además un taller de arqueología en el aula. Ah, Compañeros de trabajo de él, compañeras y compañeros de trabajo de él, estuvieron en el aula con el alumnado e hicieron una pequeña sesión de lo que es la arqueología y cómo se hace arqueología. Así que digo, un lujo, un auténtico lujo el poder contar con estos elementos que rara vez pues puede tocarlo. Es decir, al alumnado le puede estar hablando de arqueología, pero salvo que vayas al Museo Canario o vayas a la Cueva Pintada, no tiene la oportunidad de verlo al lado de la casa o dentro del aula misma. uh-huh. Bueno, desde el Centro UNESCO de Gran Canaria, yo llevo el área de medio ambiente y paisaje, ¿no? Y el gabinete literario queremos seguir dando guerra con esto de las azoteas. Podemos contar contigo si algún día decidimos montar un taller, incidir en su dimensión educativa, la dimensión educativa de las azoteas. Sí, sí, por mi parte encantado. Se me olvidaba decir que también en ese sentido yo creo que
el proyecto nuestro sirvió para empujar un poquito algo que está bastante dormido y que es el conocimiento y digamos, el aprovechamiento social de lo que es el paisaje protegido de la isleta, a partir de la administración de la que depende, que es el Cabildo de Gran Canaria. El plan ahí está muy condicionado por el uso militar y, como decía anteriormente, depende del jefe de la base militar de que aquello se pueda visitar con más o menos libertad. Tuvimos una temporada buena en que no teníamos ningún problema con el acceso, cambió el mando y entonces ya todo eran problemas y restricciones. Pero dentro de esa eterna tira y afloja, al final, bueno, una de las propuestas que había y quedó ahí congelado, que se hizo por parte del Cabildo, es una exposición que no sé si tú la verías en su momento, se montó en La Puntilla y me consta que luego ha funcionado, ha rulado por distintos lugares del barrio de la isleta, interpretando lo que es el paisaje protegido de la isleta, una serie de paneles, algunos de ellos hechos por Manolo Cardona Sosa, en que explicaban lo que hay en la isleta. Y la idea nuestra era utilizar el centro, un espacio que teníamos en el centro, en el Tony Gallardo, para que una vez esa exposición dejara de rodar por ahí, no se almacenara en algún taller del Cabildo, sino que tuviera allí un espacio permanente abierto a la sociedad en general, al barrio, y que el propio alumnado del centro, en cuanto que podían hacer esa interpretación, pues sirvieran como guía de lo que es este espacio natural que tiene tantos valores y que está tan olvidado y tan necesitado de cuidado también, esto hay que decir. Pues toda esa experiencia y esas ganas tuyas que sigues acreditando y aquí queda registrado en la cámara, no, hay que aprovecharlas. Entonces, amigos, nos vamos a volver a ver en la guerra, que ya me has dicho que sí, ya te volveremos a llamar, ¿eh, Rubén? Por mi parte, para que no se crean que si callamos es que estamos muertos, ¿no? te mando un abrazo fuerte, ¿eh? Igualmente.